Ja ha començat. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Durante los próximos 45 minutos vamos a estar hablando de turismo sostenible y en concreto de las distintas dimensiones de la sostenibilidad en la actividad turística y cómo encajarlo en los distintos modelos y tipos de turismo. En los distintos retos que tiene por delante el turismo sostenible, y para ello nos acompaña Katy Alemán, directora de Responsabilidad Social Corporativa en la cadena Riu Hotels y Resorts. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. También Pili Malagarriga, cofundadora y directora de Segundo Mundo, una consultoría especializada en turismo sostenible. Buenas tardes, Pili. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en este webinar con vosotros. Y por último, como es habitual, Joan Fontrodona, titular de esta cátedra CaixaBank de Sostenibilidad e Impacto Social. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Javier. Hola a todos y a todas. Bien, pues yo soy Javier Pardo, asistente de investigación de esta cátedra y a continuación moderaré esta sesión. Antes de iniciar esta mesa redonda, este coloquio con nuestros invitados, realizaremos una breve presentación del cuaderno número 52 de esta cátedra. Como sabéis, publicamos habitualmente cada 2 o 3 meses un cuaderno en relación a cuestiones de sostenibilidad e impacto social. Esta vez ha sido sobre turismo sostenible. El cuaderno se titula Turismo Sostenible, bases para la recuperación del sector turístico desde la cultura de la sostenibilidad. Y se publicará en el día de hoy en nuestra página web y estará disponible para todos vosotros. Bien, pues la primera cuestión que abordamos en este cuaderno es un poco el concepto de turismo sostenible, que muchas veces ha podido generar confusión. La Organización Mundial del Turismo lo define como un modelo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Es decir, se sustenta sobre distintos aspectos conocidos como las distintas dimensiones de la sostenibilidad, en este caso aplicadas al turismo, y es muy importante verlo desde esta perspectiva integral. Y también hay que tener en cuenta una serie de conceptos relacionados con el turismo sostenible, como es la ética del turismo, que son aquellos principios generales a los que debe responder la actividad y que se materializan y se ponen en práctica a través del turismo sostenible. Y el turismo responsable, el concepto de turismo responsable, que es la actitud de los distintos actores implicados, ya sean las empresas del sector, ya sean los distintos gobiernos o ya sean también los consumidores o los viajeros, con la finalidad de siempre tener presente la sostenibilidad y fomentar el turismo sostenible. El recorrido histórico, más o menos, digamos que empieza en los años 80-90. El primer hito en esta materia es la Carta Mundial de Turismo Sostenible en el año 1995 en la isla de Lanzarote. Se celebró una cumbre impulsada por la Organización Mundial de Turismo que tuvo y resultó de esta cumbre la aprobación de la Carta Mundial de Turismo Sostenible, que por primera vez ponía los fundamentos de lo que debía ser el turismo sostenible y las distintas dimensiones ya desde esta perspectiva integral. En 1999 se aprobó el Código Ético Mundial para el Turismo por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este código, como veis, la referencia a la ética y su unión a la sostenibilidad en el turismo está ya desde el inicio bien arraigada. Y luego tenemos en los años 2015 y 2017 una revisión tanto de la Carta Mundial como de la Convención Marco sobre Ética del Turismo, adaptando los objetivos en materia de sostenibilidad y ética del turismo. Concretamente, la Convención Marco sobre Ética del Turismo pretendía convertir y elevar a tratado
el código a tratado internacional con la fuerza jurídica que ello implica a nivel en el panorama internacional. Y bueno, finalmente, también en el año 2017 se celebró el Año Internacional de Turismo para el Desarrollo, que fue una gran oportunidad para la Organización Mundial del Turismo para relanzar, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 aplicados al sector del turismo. Y la pandemia, como bien sabéis, se ha llevado por delante y ha afectado de forma considerable al sector y por ello en 2020 también se dio un nuevo paso para establecer la recuperación del sector desde los fundamentos de la sostenibilidad. Como decíamos, es muy importante esta perspectiva integral de la sostenibilidad aplicada al turismo, que tradicionalmente se ha considerado que había tres dimensiones, que era la económica, la medioambiental y la sociocultural. No obstante, este cuaderno, hemos considerado al elaborar este cuaderno oportuno incluir también un cuarto elemento relativo a la gobernanza, a los derechos humanos y a la paz, que muchas veces se incluía dentro de cuestiones socioculturales, pero que hemos considerado que debía ser tratado también con cierta relevancia e importancia de forma separada. Entonces, en cada una de estas dimensiones del turismo sostenible, pues hay una serie de elementos que el cuaderno los va trabajando. En la perspectiva económica, por ejemplo, tenemos la viabilidad económica, es decir, que el turismo genere una serie de crecimiento no solo a corto plazo, sino para las próximas generaciones. También la prosperidad local, es decir, que genere ingresos en las comunidades de destino, generar empleo de calidad y luego también aplicar una cierta resiliencia económica para que puedan regir también las otras dimensiones de la sostenibilidad. En la perspectiva, o sea, en la dimensión sociocultural, es muy importante las cuestiones relativas a la justicia social, las cuestiones laborales, la inclusión social de las minorías, sobre todo también la riqueza cultural, que esto es una característica muy propia del turismo, que está muy en contacto con la cultura de los distintos lugares de destino, también la protección de las comunidades indígenas, el bienestar de la comunidad, la protección de los turistas, desde la perspectiva luego y desde la dimensión medioambiental. Se continúa trabajando, lógicamente, por la integridad física y la biodiversidad, por la eficiencia de los recursos naturales, también para reducir los efectos del cambio climático a través de la pureza medioambiental y, finalmente, en la dimensión de la gobernanza, que hemos incluido el tema de dar mayor autonomía en las comunidades de destino a que puedan tomar sus decisiones sobre cuestiones relativas al turismo, el tema de los derechos humanos, que está muy ligado al turismo también, y luego la contribución a la paz, como el turismo también puede contribuir a la amistad entre los pueblos. Pues bien, en nuestro cuaderno hemos tratado de forma teórica, pero también práctica, estas distintas dimensiones y hemos incluido algunos de los ejemplos que muchas empresas o gobiernos están llevando a cabo, por lo que esperamos que a los que, tanto a consumidores, viajeros como empresas, os puedan ser de utilidad para tomar como referencia. Finalmente, en el cuaderno hemos tratado también los desafíos actuales del turismo sostenible, los más urgentes y inmediatos, como sería la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el turismo, la actividad del turismo, que al fin y al cabo es establecer unos objetivos concretos en materia en las distintas dimensiones y aspectos concretos de la sostenibilidad a corto plazo, a corto y medio plazo, y luego el impacto de la pandemia, que lógicamente ha tenido consecuencias bastante devastadoras para la actividad de turismo y la importancia de que hay que paliar, digamos, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, pero también restablecer, digamos, la actividad del turismo sobre fundamentos más sólidos y sostenibles. Pues bien, ahora sí, pasamos ya a abrir esta mesa redonda con nuestros invitados
Antes os recuerdo que podéis formular vuestras preguntas y comentarios a través del chat de Zoom. Y sin más, pues pasamos a iniciar este diálogo. Me gustaría introducir primero cómo veis la necesidad de abordar el turismo sostenible desde esta perspectiva compleja e integral. ¿Quién empieza, Javier? Adelante, cualquiera de las dos, Katy y Pili, que como queráis. Katy. Pili, Bueno, adelante. pues empiezo. Bueno, Javier nos ha hecho un resumen muy completo de cómo está ahora mismo el sector y cuáles son los riesgos también y además los desafíos en materia de sostenibilidad. Y a tu pregunta de la necesidad de abordarlo de forma global, yo creo que no hay otra forma de abordarlo. Y creo que además vamos a estar todos de acuerdo, porque llevamos ya muchos años haciendo las cosas por separado y abordando las problemáticas ambientales sin tener en cuenta que un problema ambiental acaba siendo un problema social, o a la inversa, ¿no? Intentando aislar los problemas sociales relacionados con el turismo de manera como si fueran también algo muy propio del territorio y no algo propio del sector. Entonces, es una necesidad imperiosa que la estrategia que entre todos acabemos construyendo sea global y lo sea no solamente en base a esas 4 dimensiones, sino también en base a toda la cadena de valor del sector. Pues muy bien, yo complementando lo que ha dicho Katy, que estoy totalmente de acuerdo y que creo que también la presentación de Javier ha sido como una introducción muy interesante a lo que al tema que estamos abordando. Evidentemente es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad desde la posición de cada uno y es un hecho transversal la sostenibilidad en sí mismo. Y como tú muy bien decías, Katy, al final, seamos gobierno, seamos empresas, seamos ciudadano, comunidad local o turista, tenemos una responsabilidad de entender que la manera como hacemos turismo desde el punto de vista de oferta, demanda o intermediación, o sea cual sea nuestro papel, tiene que asumir una responsabilidad sobre lo que es la definición de responsabilidad, que es justamente lo que impactamos en nuestra sociedad y lo que impactamos en nuestro medio ambiente. Porque al final, como ya sabéis que los recursos son finitos, pues evidentemente tenemos que asumir que no todo vale y que la forma en que hacemos el turismo y producimos el turismo en toda la cadena de valor, evidentemente ha de seguir estos criterios éticos, responsables, orientados a esta sostenibilidad para que en el futuro podamos seguir disfrutando de estos destinos y no nos los carguemos directamente, ¿no? Sí, yo sí puedo ahí. Por eso en el cuaderno también hemos, por una parte hemos resaltado, han aparecido tres conceptos que ahora también Pili ponía de manifiesto, ¿no? Lo ético, lo responsable y lo sostenible, porque no necesariamente significa lo mismo, pero tienen mucha relación, ¿no? La sostenibilidad al final hay que hacerla por una razón de responsabilidad y esa responsabilidad tiene que enraizarse en una motivación ética de principios sobre todo, ¿no? Entonces, esa globalización o esa forma de abordarlo de forma global, claro, tiene muchos matices que ya que han aparecido, ¿no? Por una parte, las dimensiones, esas 4 dimensiones de las que nos hablaba Javier en la presentación, la cadena de valor en la que habéis insistido también, o sea que las operaciones están relacionadas y también pues lleva una a otra, y los agentes que también me parece que son aspectos de los que ahora podremos ir profundizando en cada uno de ellos, ¿no? Las distintas dimensiones, en la cadena de valor, cómo se va interrelacionando todo, y también los distintos agentes que también tienen que actuar allí, ¿no? Porque en esos 3 conceptos, la diferencia entre sostenibilidad, entre ética y responsabilidad, en nuestro sector, en algunos campos hemos alcanzado alguna de esas fases, ¿no? Imaginaos que fuera un progreso donde uno puede empezar siendo ético, luego responsable y por último sostenible. Y hay un debate general en el que mucha de la sociedad piensa que el turismo no puede alcanzar el nivel de sostenibilidad, que quizás
o al menos algunos segmentos del turismo. Se pueden conformar como mucho con el de ético y responsable, porque bueno, pues es difícil imaginar algunos, pues eso, algunos targets de turismo con ese sello de sostenibilidad que le ponemos a veces a cosas que no lo son. Y me ha gustado mucho esa diferenciación. Creo que es muy importante no ponerle etiquetas falsas a cosas que no lo son. Y en turismo a veces hemos pecado de eso, de etiquetar, de nombrar las cosas con un nombre que no les corresponde. Una cosa es la ética, otra la responsabilidad y otra cosa diferente la sostenibilidad. Yo sí puedo decir, creo que la responsabilidad nace del compromiso y de los principios éticos, bajo mi punto de vista. Sí, sí. Y que tú puedes ser sostenible o hacer prácticas sostenibles y que el driver sea financiero, ¿no? Al final, la ética y la responsabilidad que nos interesa expandir con este webinar y con toda la labor que pueda hacer el IES o cualquiera de nosotros, es la que tiene que ver con esa motivación trascendente que hablabais al principio. Porque al final, ¿a quién le gusta disfrutar de un destino e ir a un resort precioso si alrededor está lleno de pobreza? ¿Quién? Y si en algunos casos este destino se ve limitado en sus recursos naturales porque el turismo los está totalmente monopolizando. Entonces, estas son las pequeñas cosas ocultas, que yo creo que ya es uno de los retos y es evidente que el propio turista, cuando nosotros viajamos, no tenemos ni idea. Entonces, esta parte de responsabilidad y de principio empieza también por informar, formarse, conocer qué es lo que hay detrás de una experiencia turística y al final es todo un camino de progreso, ¿no? Todo un camino de aprendizaje, de mejora continua, porque realmente son todos retos muy complejos y según en qué destinos más complejos que en otros, ¿no? En lugares donde los derechos humanos, que me parece muy acertado haberlos incluido en el área de gobernanza y paz, pues en tema de derechos humanos en países en desarrollo pues es diferente porque no tienen la misma protección que pueden tener en Europa y por lo tanto ahí todavía más clama más al cielo la forma a veces como desarrollamos el turismo y cómo nosotros como turistas ni nos enteramos de lo que está pasando. Pues derechos al agua, derechos a la tierra, derechos derechos a las playas, a los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y condiciones laborales, que es otro tema que yo creo que es de suma importancia cuando hablamos de turismo y no los queremos ver, no nos queremos enterar de qué hay detrás, ¿no? Un poco, este matiz sí que me gustaba hacerlo porque yo siempre pienso que al final nace de una motivación proactiva de realmente un compromiso, ¿no? Al menos por parte de los que son líderes éticos, tanto empresas como personas. Porque al fin y al cabo, Pili, las empresas están hechas de personas y los compromisos empresariales tienen que nacer en primer lugar de compromisos personales y de una implicación brutal. Tú has hablado de esa cara B, que yo le llamo así, la cara B que hay detrás de un destino turístico, y uno de los grandes retos que tenemos es que sea todavía posible elegir un destino turístico sin conocer esa cara B, o algo que todavía me parece mucho más fuerte, que es que no te importe, que tú elijas ir a un resort con todas las comodidades del mundo y no te importe qué es lo que rodea social, cultural o ambientalmente ese resort. O ni siquiera sepas dónde está ubicado, que eso todavía me parece como todavía más peligroso, ¿no? Más problemático. Pero bueno, al fin y al cabo creo que en esa cadena de valor que antes definíamos, todos tenemos una pequeña responsabilidad para que eso cambie, para que también sea un factor cuando tú elijas tus vacaciones y estés peleándote con la página web o con el no sé qué, o comparando precios o comparando aspectos como los atributos que puede tener un hotel, en lo que nosotros llamamos los atributos de sostenibilidad. Y es cómo es el destino, qué me voy a encontrar y cómo puedo contribuir a reducir el impacto que dejo como turista o más allá, o cómo puedo contribuir al desarrollo de ese propio destino.
A mí me muy gusta, importante. a mí me gusta mucho que insistáis tanto en esta parte, digamos, social, porque a veces tendemos a pensar que sostenibilidad va solamente de medio ambiente, de usar el reuso de las toallas y los geles de baño y tal, ¿vale? Y en cambio, pues me gusta que insistamos en que la parte social, sociocultural, la parte de derechos humanos, etcétera, es algo que también tiene que ocupar, preocupar y ocupar, ¿no? Entonces, siguiendo un poco por esa línea y para aterrizar un poco, ¿no?, las cosas, vosotros en RIU o las experiencias que tú puedas tener, Pili, ¿qué cosas estáis haciendo, veis que se están haciendo en esa línea, ¿no?, en la línea de trabajar mucho lo social y lo humano, digamos, ¿no? Bueno, hay una paradoja, Joan, que es que lo social no es sexy de cara a hacerlo atractivo Claro, dentro del destino turístico. A la claro. gente le encanta involucrarse en problemáticas ambientales de los destinos turísticos, pues vamos a limpiar una playa o vamos a hacer algo por el tema de los plásticos, ¿por qué no tienen ustedes energías renovables? O incluso temas de agua o de salud marina, ¿no? Digámoslo así, nosotros que trabajamos sobre todo con resorts cerca del mar. Pero en cambio no quieren oír hablar de los problemas sociales de ese resort ficticio al que le daremos hoy bastante guerra. Nadie quiere hablar de la pobreza asociada a la actividad turística, nadie quiere hablar bueno, pues eso, de empleo precario, nadie quiere hablar de esas cosas porque son feas y son, como digo yo, los impactos ingratos. Nadie quiere oír hablar de ellos, pero hay que hablar de ellos. Y además, porque la única manera que tenemos para empezar a mejorar las cosas es reconocer los errores que hemos cometido con anterioridad. Sin ese reconocimiento es muy difícil cambiar el modelo de negocio turístico que tenemos actualmente. Xavier Marcet, al que admiro, tiene una frase que me encanta, que es que dice que para aprender necesitas esfuerzo, pero para desaprender, que es un poco en la fase en la que estamos nosotros, además de esfuerzo se precisa humildad. Y eso es así. Necesitamos un ejercicio de humildad como sector potente y como sector que nos creemos que nos vamos a comer el mundo. Necesitamos un ejercicio de humildad y de generosidad para empezar a involucrarnos con los impactos sociales. Y es empezar a reconocer que tú tienes algo que ver como actividad empresarial o actividad económica con lo que pasa a tu alrededor. Nosotros hace años tuvimos la suerte de involucrar al mundo académico, que creo que es la mejor de las simbiosis, y aprendimos muchísimo de expertos académicos sobre la manera que teníamos de analizar, de tener unas gafas que por primera vez nos hicieran ver ese lado que Pili decía que era invisible, ese lado oscuro, ese lado bueno, al que todos nos cuesta ver. Nos encanta en las promociones de las ferias turísticas, ponemos esas estampas idílicas, Claro. nadie pone la cara B, pero existe una cara B y hay que empezar a reconocerlo para poderle dar solución. Y ese es el primer paso. Y a partir de ahí es un aprendizaje extraordinario, un aprendizaje que os puedo asegurar muy, muy gratificante a pesar de la dureza de los problemas con los que te encuentras. Pero a nosotros, ya os digo, nos ha cambiado la manera de entender la RSC en el ámbito social. Nos lo ha cambiado de la noche a la mañana. Hemos empezado a ver que muchas de las cosas que además ponen en riesgo el destino turístico, porque lo hacen menos sostenible a nivel económico y sobre todo reducen la durabilidad de ese paisaje idílico, porque los riesgos sociales nos afectan a largo plazo, tienen mucho que ver con el impacto en el corto plazo. Y bueno, involucrarnos con ellos, y además tenemos la oportunidad, que yo creo que es impagable, de trabajar conjuntamente, y ahí entra también el tema de la gobernanza, conjuntamente con la comunidad. Y ahí no hay que irse al Caribe para esto, ¿eh? No. Lo tenemos al lado de casa, ¿no? No sé si Lo Pili, tenemos al lado de tienes casa, alguna antes lo veíamos. experiencia en estos temas, que no hay que irse al Caribe sino que aquí también podemos trabajar en estas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que el turismo tiene un impacto allí donde esté y depende de cómo se desarrolle a nivel de liderazgo público
y esta simbiosis con el liderazgo público y el privado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hoy les comentaba antes de empezar este webinar que hemos hecho una jornada sobre ocupación inclusiva, de proximidad y responsable con el ecosistema turístico del Raval, que en el marco de una colaboración que estoy realizando con la Fundación Tot Raval desde hace ya más de un año. Y por la pregunta, al hilo de complementando también lo que decía Katy desde el punto de vista de un resort que está en otra ubicación, aquí en Barcelona, también estamos viendo como muchos de los hoteles o equipamientos culturales que son muy importantes en el Raval tienen este interés por una contratación a través de partenariados con las entidades sociolaborales del territorio. De manera que hemos puesto sobre la mesa que no es una contratación al uso, sino que es una contratación que contribuye directamente al barrio y a las comunidades locales y que automáticamente es de más calidad porque si tú contratas a personas que están cerca, automáticamente las condiciones laborales son mejores. Porque si no estas jornadas partidas, la gente no puede ir a su casa a descansar, etcétera. Automáticamente la contratación de proximidad es todo un tema, ¿no?, a potenciar, igual que la compra de proximidad, ¿vale? Entonces yo creo que esta experiencia de concienciación con el tema de la contratación inclusiva, que tú muy bien explicabas que ha sido como una transformación, porque realmente al final los equipos, los mandos intermedios, cuando entienden que están haciendo una labor trascendente por su comunidad, que es algo que a todos nos hace sentir más orgullosos de pertenecer a la especie humana, es donde pasan cosas mágicas. Y yo siempre lo digo. Y cuando tú hablabas de la cara B, déjame que te diga, normalmente las caras B, lo que nosotros intentamos hacer a través de nuestros proyectos es expandir energía positiva. Convertirla. Siempre. Convertir en energía positiva. Y la gente que no se quiere unir a nuestro discurso, a nuestro carro, la obviamos. No le hacemos ni caso, porque es que no vale la pena ir en contra de, ¿sabes? Es como siempre sumar y siempre solución y siempre gente creativa y gente que sume. Y yo he estado en la recepción de un hotel muchos años porque vengo de familia hotelera y ahora estoy con muchísimos alumnos todos los días y estoy con muchísimas empresas en muchos proyectos todos los días y estoy maravillada porque es que la gente es maravillosa. La gente que se une a estos saraos es maravillosa. Luego está la que no viene nunca, que luego viene porque dice, ay, el vecino, ¿quién viene? Este, pues tengo que ir. Los reactivos. Pero siempre hay una comunidad y esta comunidad, yo les decía, es que sois la joya del Raval. Entonces, a partir de lo que, ¿no?, ir construyendo poco a poco y sobre todo desde este punto de vista de crítica, no crítica, quiero decir, de energía positiva, de decir, hemos hecho esta inclusión, estas personas, ¿no? Porque luego dices, ¿cómo explicas que tú estás contratando personas en situación de riesgo de exclusión? La gente asocia, uy, pues serán expresidiarios, serán exprostitutas. No, por favor. O sea, cualquiera que tenga más de 45 años en España y lleve más de un año en paro es una persona en situación de riesgo de exclusión, según el Ayuntamiento de Barcelona. Y estamos en una economía que es como una fábrica de exclusión. Es muy grave el tema del empleo, no solo en el sector turístico. En el sector turístico es grave porque se han desvalorizado. Les cuesta mucho encontrar talento y personas que quieran dedicarse al turismo o no están preparadas. Hemos hecho un ejercicio de ver qué grado de dificultad tenían para encontrar talento. De 1 a 4, todos han dicho 4, máximo grado de dificultad. Y por otro lado, las entidades sociales, ¿qué grado de dificultad de colocar talento? 4 también. Ese, Pili, es otro de los retos, el tema de la formación reto total. Del capital humano del sector. Yo creo que tenemos otra de las obligaciones que tenemos para hablar de sostenibilidad social es la formación del equipo y de cómo cómo somos capaces de dignificar ese trabajo ingrato. A nadie le gusta servir. Pero ¿por qué no servir se puede convertir con ese optimismo de Pili en algo extraordinario, en algo maravilloso? A mí me gusta servir.
De hecho, yo me paso el día sirviendo. O sea, yo disfruto yo creo sirviendo. que además hay una cosa que tenemos que recuperar, que eso es lo que llamábamos la vocación de servicio, que me parece, claro, yo creo que la profesión más bonita del mundo. Claro, y ese turismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que se ha ido confundiendo el servicio con el servilismo. Se ha ido confundiendo muchas cosas. Y eso es lo que hay que empezar a darle valor. Al trabajo que yo creo que hay que dignificar. Se habla del fenómeno de las Kellys, se habla de que somos un sector precario, se habla de un país de camareros. Y la profesión de camarero y la profesión de limpiador o de limpiadora son profesiones ingratas, por supuesto, porque requieren de un esfuerzo físico, requieren un trabajo desagradecido, pero luego tienen algo muy agradecido, y es que trabajas para otras personas, y eso no tiene precio. Entonces creo que tiene que haber una calificación profesional que mejore la empleabilidad, porque el sector turístico es yo creo que es ahora mismo el sector con más posibilidades de integración laboral para determinados grupos vulnerables. Tú hablabas incluso de bueno, ¿y por qué tienen que ser pues expresidiarios o exprostitutas? Es que también pueden serlo, y esa es la gran ventaja de nuestro sector, que nadie puede estar excluido, y cualquiera puede contribuir a hacer del turismo una profesión de prestigio. Y creo que es lo que nos merecemos, prestigiarlo, dignificarlo, y sobre todo a través de la valoración de esos puestos y de la formación profesional. Creo que la formación profesional, ahora que se está hablando de la nueva ley y de cuáles van a ser los cambios, por ejemplo, de la dual, tiene una cabida en nuestro sector extraordinaria. Hay grandes proyectos, lo que llamamos las pasarelas de formación, para mejorar la empleabilidad. Nosotros tenemos algunos casos de convertir titulados de una cosa en otra para que encajen en el sector turístico, hagan algo que les gusta y además disfrutemos todos de ello. Y ya os digo, con valor. Vosotros en las islas ahí tenéis una ley de formación dual que ya nos gustaría tener en otras comunidades, ¿eh? O sea que es ejemplar y es un paradigma, ¿no? Yo iba a lanzaros otra bomba. Bueno, a Javier ya me parece que le hemos superado y que, Javier, si quieres, hemos roteado todo el guión, pero yo iba a lanzar otra bomba que es, claro, uno mira y dice, bueno, la gran mayoría del turismo que tenemos aquí es turismo de sol y playa, estacional. ¿Cómo vendemos? ¿Cómo metemos la sostenibilidad ahí en medio? No es ponerle un vestido de, no sé, Partagás a alguien que va con alpargatas. ¿Cómo metemos la sostenibilidad en esta parte tan importante del turismo, que es el turismo de sol y playa? Sí, Joan, justo yo iba a introducir también este elemento de cómo combinar el turismo de masas, de low cost, y caminarlo hacia la sostenibilidad, porque muchas veces cuando alguien habla de turismo sostenible enseguida piensa en un turismo muy reducido en la naturaleza, muy elitista, muy caro. Entonces, ¿cómo llevamos este turismo, como decía Joan, de sol y playa, de masas, low cost, hacia la sostenibilidad? ¿Crees que... Ay, sí, empieza tú, Katy. No, empieza tú, Pili, que yo soy la del turismo. No, pues me encanta la pregunta, Joan, me encanta, porque aquí hay varios elementos. Yo creo que aquí está bastante asociado al tema de un gran volumen de plazas hoteleras que obliga a los propios operadores turísticos a trabajar con rotación y con volumen. Y esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Al final, si trabajamos en base a precios muy competitivos, muy bajos, a reventar precios para llenar, es imposible que tengamos un talento que esté súper contento porque está agobiadísimo en temporada, y es imposible que las condiciones laborales atraigan talento porque es matador, ¿no? Entonces, yo lo que creo es el cómo es a partir de pequeños pasos y desde un compromiso primero público de apoyo al sector privado, es decir, a la oferta, para que esta oferta vaya de alguna manera tratando de incorporar medidas creativas para poder
de alguna manera, blindarse ante los turoperadores. Ahora he visto que entre el público está Jorge Raventós, que estuvo justamente conmigo en una formación que di en Lloret de Mar. Lloret de Mar es un destino que es el primer destino en 1950 turístico importante de sol y playa, y era una maravilla, y sigue siendo una maravilla. Y realmente con aquellos hoteles, que son casi todo hoteles familiares todavía, que tienen un gran valor tener hoteles familiares, ¿no? En el turismo hay muchísimas pymes, y estas son las que tienen que ir sobreviviendo porque son las que dan mayor oferta de trabajo. Pues ellos estaban como muy de acuerdo en que tenían que hacer, por ejemplo, cláusulas que pudieran blindar unos precios mínimos a la turoperación. Porque si no, al final estás vendiendo, te estás regalando de alguna manera. Entonces, este consenso entre oferta para decir, este es el mínimo precio, no podemos por debajo de esto. Intentar que el máximo de personas, el máximo de hoteles en este caso, ¿no? Otro ejemplo que existe no estoy muy segura de dónde, pero en Asturias, habían convertido un hotel de gran capacidad en una residencia de personas senior, pero no personas, o sea, de personas mayores, pero no dependientes, personas autónomas. De alguna manera, transformar la oferta de camas en otro tipo de segmento más de residencia temporal, porque somos muy atractivos para Europa para pasar largas temporadas aquí, pues sería a lo mejor una manera de desestacionalizar y de dar vida a muchas localidades de la Costa Brava, ¿no? Por ejemplo, por poner dos ejemplos. Y ahora dos ideas así que lanzo, ¿no? Y como no sé si hay mucha oferta, y no sé si hay mucha oferta o mucho turista en nuestra audiencia, yo creo que lo más importante también es otra vez el pez que se muerde la cola, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando el doble para cobrar la mitad en la mayoría de los sectores, siempre tenemos que ir a buscar el precio óptimo también cuando hacemos vacaciones. Pues a lo mejor hemos de plantear hacer menos vacaciones y no buscar ese low cost, ¿no? El low cost al final lo pagamos todos porque son los costes invisibles, famosos, ¿no? Estos costes que no se ven y que al final los acabamos pagando todos. Pues sí. Bueno, yo comparto, bueno, la primera parte que comparto de lo que ha comentado Pili en cuanto a ese gran reto de convertir el turismo masivo en turismo sostenible, en primer lugar es la temporalidad. Es decir, una actividad temporal no puede ser sostenible. Entonces, ese es el primer gran reto de nuestros destinos de sol y playa en nuestro país. Y para eso hay que hacer muchos cambios. Muchos cambios. A mí me gusta lo que comenta Pili del tema de la residencia temporal, porque lo que hay que empezar a abrir en nuestros destinos de sol y playa es la mentalidad de que no solamente pueden servir para pasar unas vacaciones con la familia o unas vacaciones con los amigos, sino también pueden servir de muchas otras cosas, ¿no? Nos planteábamos que pudiéramos ser en invierno pues una sede de nómadas digitales o de otros colectivos que quieran utilizar los hoteles para hacer residencias, como llama ella, temporales, y poder mantener los hoteles abiertos durante todo el año. Eso es lo que primero deberíamos conseguir, que fuera una actividad de todo el año, independientemente de dónde estuviera ubicado el hotel. Y eso daría una estabilidad para poder trabajar en muchas cosas que tienen que ver con los impactos negativos del turismo, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Tengo que decir que con este argumento de la temporalidad no están de acuerdo muchos ecologistas que piensan que necesitamos del invierno para poder descansar, de que ese destino descanse en cuanto a la carga que soporta durante el verano. Pero es verdad, como dice Pili, que si esa carga fuera más equilibrada, pues tampoco estaríamos notando esos cambios que hay hasta en la presión humana que reciben los destinos en pleno verano. Y que tampoco merecemos. Al final, cuando se habla del tema COVID y de la crisis que ha pasado en nuestro sector, yo siempre reitero que nuestro sector
ha tenido el COVID le ha dado una oportunidad de reflexionar sobre el futuro del sector. Y porque el sector está en crisis, y no está en crisis por la COVID, está en crisis por justamente la reputación que el COVID lo que ha hecho ha sido darle, pues eso, más protagonismo que nunca. Nos parecían idílicas nuestras playas vacías, aunque nos estuviéramos a dos velas, pero nos parecían idílicas. Pues eso es la difícil combinación, y no es nada fácil. Aquí en Baleares estamos trabajando con la Fundación. Ahí. Disculpa, Katy, te has muteado. Katy, has apagado el micrófono. ¿Me habéis dejado de oír? Ahora. Ahora. Yo decía que estamos en Baleares trabajando con la Fundación Impulsa un proyecto de circularidad hotelera que nos está abriendo muchas vías dentro de ese gran reto del turismo regenerativo. Y creo que ese es el futuro. Ahora, todo tiene un límite. Lo que no se puede hacer es pensar que los destinos turísticos no lo tienen. Los recursos tienen un límite, Pili lo decía al principio de la sesión. Por eso no cabemos todos. Y es difícil, y sobre todo desde el sector, hablar de cómo poner esos límites. Pero tarde o temprano nos daremos cuenta de que hay que ponerlos. Bien, oye, en estos últimos 5 minutos podríamos hablar, si os parece, recogiendo el guante de la cuestión de las consecuencias de la COVID y cómo podemos recuperar el sector y también abordar un poco la cuestión de los fondos europeos en relación al sector turístico en Europa y en España en concreto. 4 minutos, 2 para cada una, ¿eh? Vale, pues yo creo que es uno de los retos, ¿no? El que estos fondos realmente lleguen a las pymes, creo que es un gran reto, que se utilicen realmente de forma ética y responsable. Siempre digo en mis sesiones, no hay ninguna sesión que no diga que la principal causa de la pobreza es la corrupción, es decir, el primer impedimento para el desarrollo sostenible, porque o tenemos pobreza o tenemos desarrollo sostenible, es 2 líneas, es la corrupción. Y cuando hay tantos fondos a invertir, hay un gran riesgo de que se den casos de corrupción consciente o inconsciente, vamos a decirlo así, ¿vale? Y entonces, para mí el reto es este, y unido también al driver de la digitalización, que está muy unida, ¿no? Los 2 ejes tractores que son la digitalización y la sostenibilidad, que esta digitalización realmente esté al servicio del desarrollo, y no digo desarrollo sostenible solamente, sino digo desarrollo humano, porque yo creo que esta digitalización que te hace ya picar en el móvil 10 veces, 10 numeritos para hacer una reserva en un hotel, o sea, por favor, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, la digitalización que realmente esté al servicio del desarrollo humano y sostenible, obviamente, ¿no? Yo creo que este sería mi apunte. Por mi parte, yo en relación a los fondos europeos tengo menos. Imaginaos que hubiera mucha ética a la hora de repartirlos. Vamos a empezar por ahí, y mucha responsabilidad. Yo lo que pediría es que fueran transformadores, porque creo que por bien que se repartan, no van a lograr ser una palanca de cambio, que es lo que necesitamos que sean. Y sobre todo en nuestro sector. No se está apostando por el sector turístico en la distribución de estos fondos, y las cantidades que se dan no dan para tener un plan realmente estratégico en turismo. ¿Qué es lo que se merece el turismo? Bien, Joan, ¿quieres hacer algún comentario de cierre antes de...? No, nos ha quedado una pregunta, pero creo que más o menos la han respondido antes, ¿no? Lucía nos preguntaba iniciativas que se puedan implementar para promocionar comportamientos de consumo sostenibles entre los turistas, pero más o menos con algunas de las ideas que han dicho Katy y Pili, pues ya habrán contestado, ¿no? Nada, que muchas gracias, Pili y Katy. Siempre al final hay que correr y se nos quedan seguramente muchas cosas. Como decía Pili, somos pocos y entusiastas. También hemos tenido una audiencia que es poca,
pero yo creo que también, que espero que les hayamos entusiasmado y que, en fin, pues hay mucho trabajo por delante. Así que muchas gracias por vuestras ideas y por Gracias, Joan. Bien, Muchas gracias a vosotros. Gracias a los tres. Gracias a los tres, Pili, Katy y Joan, por vuestros insights y por participar en esta sesión. Y a todos vosotros también, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo. Nos vemos en unas semanas en el próximo webinar que versará sobre la responsabilidad de las empresas ante el reto demográfico y la despoblación en el medio rural. Y a partir de esta tarde ya podréis descargar el cuaderno de turismo sostenible que ha originado este webinar. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias a todos. Adiós. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se van? No. Ah, vale.